Para determinar el derivado de f de x igual raíz cuadrada de x cubierta, 4, necesitamos reconocer esto como una función compuesta donde hay una función interna y una función exterior, y por tanto tendremos que aplicar la regla de cadena. Y la regla de cadena nos dice que determine el derivado de una función compuesta que necesitamos determinar el derivado de la función exterior, y luego multiplicarlo por el derivado de la función interna. Así que cuando tenemos una función compuesta, queremos dejarle igual la función interna. Así que en este caso, usted sería x al tercero, 4. Y vamos adelante y escriba eso aquí. U igual x cubed, 4. Lo que significa que podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de u, y sabemos ahora si tenemos una raíz cuadrada queremos reescribir esto con un exponente racional donde el exponente aquí es 1 y el índice es 2. Así que es igual a u de la potencia 1, 2. Una vez tenemos nuestra función escrita en términos de u es un proceso muy recto para aplicar la regla de cadena. Necesitamos encontrar el derivado de u al 1, 2 como lo hacemos normalmente, y luego lo multiplicamos por el derivado de u, y usuario aprende la regla de cadena. Todas sus reglas de diferenciación son reescritas para que contengan o como vemos aquí para la regla de poder extendida o general. Y aviso como la única diferencia aquí es que tenemos aquí en lugar de x, y luego tenemos el derivado en términos de u x suprime, que de nuevo es solo la regla de cadena que nos dice que encontremos el derivado de la función exterior, y luego multiplicarlo por el derivado de la función interna. Así que la prima de x será igual al derivado de u a la 1, 2. Eso sería 1, 2 o al 1, 2, un x suprime. Y ahora necesitamos escribir este derivado en términos de x. En lugar de u así reemplazará u con x al tercer menos 4, y reemplazará u primero con el derivado de u que sería 3x cuadrado. Así que vamos a tener 1, 2x u, que es x para el tercer, 4, con la potencia de 1, 2, 1. Eso es menos 1, 2x u prime y u prime es 3x cuadrados. Así que esta es nuestra función derivada, pero ahora tenemos que simplificar esto. Entonces, si pensamos que esto es más de 1, podemos reducir esto para que nuestro explosivo sea positivo. También ponemos esto sobre 1 para saber qué parte está en el numerador y qué hay en el denominador. Así que nuestra función derivada será igual a la fracción, donde el numerador sería 3x cuadrado y el denominador sería 2x. Y si queremos podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de x cubed menos 4. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tenemos 3x cuadrados, y nuestro denominador es 2x. Para que usted pueda ver, siempre hemos identificado la función interna como u, escribimos la función en términos de u, aplicar la regla de cadena es bastante adelante. Encontramos el derivado de u y luego lo multiplicamos por u'. Espero que esto te haya resultado útil.